La mina respiraba un silencio espeso, como si las rocas contuvieran el aliento. Marco Mamani avanzaba solo, el haz de su lámpara temblando sobre vetas de mercurio que parecían venas abiertas. Entonces escuchó un arrastrar húmedo sobre su cabeza, un coro de uñas arañando la piedra. Levantó la luz y vio aquella forma humana imposible, pegada al techo, con extremidades retorcidas y un rostro blanco sin ojos. El frío le atravesó el pecho antes de que pudiera gritar. La lámpara cayó, giró sobre el suelo mojado y solo iluminó la galería vacía. Marco ya no estaba, pero en las paredes las sombras empezaron a moverse solas, alargándose como criaturas que siempre habían vivido en esa oscuridad. El Real de Minas de Santa Bárbara, en las alturas heladas de Huancavelica, guarda una herida que nunca cicatrizó. Durante siglos fue llamada la Mina de la Muerte, y no era un nombre simbólico. Miles de almas se consumieron en sus túneles, envenenadas por el azogue o quebradas por el látigo colonial. Sus galerías se cerraron, pero las leyendas nunca murieron. En 2023, alguien decidió reabrir las vetas. Los viejos del pueblo advirtieron que no se debía perturbar aquel silencio, que aún se escuchaban susurros en quechua y pisadas metálicas en niveles que ya no existen. Los registros oficiales ocultaron lo que ocurrió durante 47 días. Esta es la reconstrucción, a partir de fragmentos de diarios, grabaciones y testimonios rotos del infierno que despertó bajo tierra. Los mineros bajaron con el silencio de quien pisa un cementerio. Los ingenieros prometieron que los nuevos ventiladores barrerían cualquier resto tóxico. Pero el aire a 200 metros bajo tierra olía a metal viejo y a humedad fermentada. Las luces de los cascos recortaban puntales carcomidos y sombras que no terminaban de fijarse. Algunos hombres se santiguaron antes de encender los taladros. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo. No estaban solos. Aquellas paredes habían visto demasiado sufrimiento. Y en el profundo silencio parecía que algo esperaba, paciente, a que las máquinas volvieran a romper el vientre de la montaña. Al tercer día, el perforista Guamán desapareció en el ramal Santa Bárbara. Solo encontraron su casco aplastado junto a la pared y a su lado 4 surcos profundos en la roca viva. Eran marcas de garras, pero de un tamaño que ninguna herramienta ni animal conocido podía haber dejado. No había sangre, solo una línea de mercurio que avanzaba como un reguero luminoso hacia la negrura absoluta. El casco aún conservaba la sombra del calor de su cabeza, como si el hombre hubiera sido arrancado del mundo en un instante de silencio. Nadie quiso seguir aquel rastro plateado. Instalaron cámaras infrarrojas para monitorear los niveles profundos. El supervisor revisó las cintas en la madrugada y sus dedos se congelaron sobre el teclado. En la imagen granulada, una sombra alargada se desplazaba por el techo con una fluidez que no era humana. No había fuente de luz que la proyectara. Era una silueta viva, densa, que se movía como una araña de humo. En un instante se detuvo, giró lo que podría ser una cabeza y luego se escurrió por una grieta imposiblemente angosta. El supervisor apagó el monitor con manos temblorosas, pero la sombra ya había quedado grabada detrás de sus párpados. En la galería principal, el minero Rojas soltó de pronto su pico y cayó al suelo presa de convulsiones violentas. Sus compañeros corrieron a ayudarlo, pero se detuvieron en seco cuando vieron sus ojos. Se habían vuelto completamente blancos, como si las pupilas se hubieran fundido con la córnea. Balbuceó en una lengua que nadie reconocía, un sonido gutural que parecía venir del fondo de la tierra. Luego, sin doblar las rodillas,
Se alzó y comenzó a trepar por la pared vertical. Sus dedos se clavaron en la roca con una fuerza antinatural. Ascendió hasta las sombras del techo y desde allí, inmóvil como un insecto, nos observó con aquellos ojos lechosos que ya no eran suyos. El supervisor apagó el monitor con manos temblorosas, pero la sombra ya había quedado grabada detrás de sus párpados. Desde una repisa alta, Rojas se agazapó cabeza abajo. Su cuerpo ya no obedecía a la anatomía humana. Las manos y los pies se habían alargado en apéndices pálidos, las uñas desprendidas para dar paso a puntas negras y curvas. Sus articulaciones crujieron mientras se acomodaba en el techo como una araña que llevara un uniforme de minero. La boca, abierta en una mueca imposible, no emitía sonido alguno. Los que apuntaron con sus linternas hacia arriba solo alcanzaron a ver cómo los dedos convertidos en garras tanteaban la roca, buscando la siguiente presa. La mina lo había reclamado, y ahora Rojas era parte de su anatomía oscura. En el campamento improvisado dentro de la mina, el sueño era imposible. Quispe y Condori ya no distinguían el día de la noche. Apenas cerraban los ojos, sentían arañazos lentos bajo los catres, justo debajo de sus espaldas, y un susurro arrastrado que repetía sus nombres, sílaba a sílaba. Una noche, Condori despertó con un peso sobre el pecho. Abrió los ojos y vio a su compañero de litera sobre él, con la mirada blanca y las manos extendidas hacia su garganta, pero no lo tocó. Solo sonrió y regresó a su cama arrastrándose como un animal. A la mañana siguiente, Quispe no recordaba nada, y las uñas de ambos amanecieron llenas de polvo de roca. El nivel 520 era un hervidero de susurros. Cuando los rescatistas llegaron con sus linternas, encontraron a 2 mineros de pie, completamente rígidos, las cabezas ladeadas en un ángulo propio de insectos. Sus ojos eran 2 esferas blancas, sin vida aparente. No sangraban. Sus sombras, en cambio, se movían solas por las paredes, estirándose en siluetas de arañas colosales. Los cuerpos parecían marionetas cuyos hilos alguien más manejaba desde la oscuridad. De sus gargantas brotó un chasquido seco y rítmico, como de piedras al chocar, y uno de ellos comenzó a caminar hacia atrás, las articulaciones fluyendo al revés, sin romperse, desafiando todo sentido de realidad. La mina los había vaciado por dentro, y ahora los usaba como cáscaras. En medio del grupo aterrorizado, el minero poseído alzó su pico con una sonrisa beatífica, los ojos lechosos fijos en el vacío. Pero el arma nunca cayó. Su propia sombra se despegó de la pared y envolvió el mango con zarcillos de oscuridad, deteniendo el golpe en el aire. El hierro comenzó a brillar con un rojo opaco, sin calor, mientras un vapor helado brotaba de sus manos intactas. «Él tiene hambre», susurró el minero, y a su alrededor las herramientas, las piedras y los cascos empezaron a levitar en un remolino lento, como si la realidad se doblara obedeciendo un mandato invisible. Ninguno de los presentes sufrió una herida, pero todos sintieron que algo antiguo y voraz los miraba a través de aquellos ojos blancos. La llamaban la cosa de las sombras. Era alta, con la piel como cuero curtido vetado de plata, y se movía en 4 patas cuyas articulaciones se doblaban en direcciones imposibles. Su cabeza triangular carecía de rostro, salvo por 2 cuencas donde bailaban minúsculas llamas de mercurio. Cuando avanzaba, se escuchaba un crepitar de huesos, aunque nadie podía asegurar que tuviera un esqueleto. Aparecía y desaparecía entre los túneles como una exhalación metálica, dejando tras de sí un frío de cripta
y la certeza de que no era un animal, sino algo que la mina había segregado durante siglos de agonía. Las paredes del nivel 600 estaban cubiertas de grabados que nadie había visto antes. Figuras de hombres araña con halos de luz alrededor de la cabeza, escenas de ofrendas a algo que surgía del centro de la Tierra. El geólogo las fotografió con manos temblorosas. Mientras lo hacía, la roca comenzó a sudar un líquido negro, espeso y frío. No era agua de mina. Aquella sustancia quemaba la suela de las botas y reflejaba, como un espejo, rostros diminutos que gritaban en silencio. Los trazos antiguos parecieron moverse bajo el flash de la cámara, y el geólogo supo que aquellas imágenes no estaban allí para ser recordadas, sino para advertir que algo ya estaba despierto y observando. 3 obreros investigaban una chimenea vertical abandonada. De pronto, desde la negrura superior, empezó a caer una llovizna de objetos pequeños y duros. No era tierra. Eran huesos humanos, falanges, fragmentos de mandíbula, una rótula con marcas de dientes diminutos. Los cascos partidos de compañeros perdidos rebotaron contra sus hombros. Los hombres miraban hacia arriba, paralizados, mientras los restos seguían cayendo en un repiqueteo macabro. De lo profundo del agujero llegó un gemido metálico y, por un instante, las linternas iluminaron siluetas pálidas y reptantes que trepaban más allá del alcance de la luz, llevando sus trofeos entre las fauces. Uno de los poseídos ya nunca volvería a caminar como hombre. Ante la mirada de sus compañeros, sus caderas giraron con un chasquido seco y sus piernas se invirtieron en las articulaciones. Ahora sus rodillas apuntaban hacia atrás y sus pies, deformados en garras arácnidas, se aferraban a las paredes con facilidad. Su columna presionó contra la piel del uniforme, formando crestas afiladas. Trepó sin esfuerzo, la cabeza rotando en un círculo completo para no perder de vista a los que quedaban abajo. Ya no era uno de los suyos. Se había convertido en un centinela de la mina, un híbrido de carne y roca, destinado a colgar del techo hasta que el siguiente desafortunado pasara por debajo. Se atrincheraron entre los compresores y las barrenas oxidadas, pero la cámara de máquinas no ofrecía refugio. Los taladros se activaban solos, girando en el vacío con un chillido ensordecedor. Las taquillas metálicas retumbaban desde dentro, abollándose con la forma de pequeñas manos que golpeaban para salir. Un tubo de ventilación expulsó un aliento helado y, al retirarse la escarcha, quedaron marcadas en el acero huellas de dedos infantiles. No había calma. Hasta las sombras que proyectaba la luz de emergencia se arrastraban en direcciones opuestas a los cuerpos que las originaban, como si la realidad se hubiera fracturado y ellos fueran las piezas sobrantes. Un minero encendió su celular y grabó lo que ningún informe admitiría. 3 entidades altas y esbeltas, como mantis, con torsos alargados y piel quitinosa de reflejos oscuros. Sus extremidades terminaban en ganchos de obsidiana y carecían de rostro, pero emanaban un hambre tan densa que la imagen tiembla solo de recordarla. No atacaron. Se limitaron a observarlos mientras los hombres retrocedían, incapaces de apartar la mirada. En la grabación se distingue un zumbido grave que no pertenece al micrófono, una vibración que parecía venir del interior del cráneo. Aquel video dura 39 segundos. Quienes lo han visto aseguran que, al apagar la pantalla, las criaturas siguen ahí, del otro lado de los párpados. Cuando el equipo de rescate alcanzó el nivel 340, el haz de sus linternas descubrió una escena que hiló la sangre. 10 mineros estaban arrodillados en un círculo perfecto, sus rostros vueltos hacia un charco de mercurio humeante,
Todos tenían los ojos blancos y murmuraban una letanía en una lengua muerta. Luego, al unísono, sus cabezas giraron hasta donde ningún cuello humano lo permite, y un crujido seco retumbó en la galería. No se derrumbaron, permanecieron erguidos un segundo eterno, como una ofrenda aceptada, y entonces se desplomaron con los cuellos doblados en un imposible gesto de reverencia final. En el nivel más profundo, el geólogo sobreviviente encontró una caverna que no figuraba en ningún plano. La roca formaba arcos y nervaduras como costillas petrificadas, y en el centro colgaba una masa viva, palpitante, tejida de sombras, hebras de mercurio y rostros humanos que se estiraban hacia afuera, gritando sin sonido. Lo llamó el corazón de la mina. Cada latido enviaba una onda de frío que hacía vibrar los huesos, y de aquel amasijo brotaban figuras a medio formar. Los mineros perdidos, cosidos a formas arácnidas, en una simbiosis eterna de sufrimiento. Aquella catedral de dolor era el útero de la montaña, y acababa de despertar. Del corazón se desprendieron los híbridos. Eran los compañeros desaparecidos, ahora fusionados con patas de araña y caparazones de brillo metálico, sus rostros reconocibles bajo una máscara de quitina. Trepaban al techo y formaban constelaciones de pesadilla, sus múltiples ojos reflejando la luz en puntitos de plata. Bajaban solo cuando el silencio era absoluto. Y entonces se movían con precisión quirúrgica, arrastrando a los vivos hacia las grietas más hondas. No mataban por rabia, obraban con la paciencia de una colmena, cosechando. Los últimos sobrevivientes entendieron que aquella mina no era un lugar de trabajo, era un nido, y ellos la primera generación de obreros que se convertirían en su cosecha. En la superficie, el oficial de radio ajustó los auriculares y palideció. La estática dejó paso a una voz entrecortada. Dios mío, no son almas, son sus huevos. La mina está empollando algo peor. No dejen que... Un chirrido infrahumano devoró la señal, seguido de un gorgoteo líquido y después el llanto agudo de algo recién nacido que no pertenecía a este mundo. La consola chisporroteó y de sus rejillas empezó a brotar una sustancia negra, espesa, que olía a carne vieja. En el exterior, la boca de la mina parecía una fauce abierta en la montaña. Y por un instante todos los presentes juraron haber visto un movimiento pálido reptando hacia afuera, antes de que la transmisión muriera para siempre. Los militares peinaron cada túnel con reflectores tácticos. No encontraron cuerpos, solo herramientas oxidadas en minutos, charcos de mercurio que reflejaban figuras en movimiento aunque no hubiera nadie, y el eco de arañazos internos tras cada pared. Un soldado levantó del suelo un casco con el nombre de Guamán. Al darle la vuelta, de su interior brotó un aliento gélido y la huella de una garra diminuta. En las cámaras infrarrojas, las paredes aparecían vivas, recorridas por cientos de siluetas que reptaban bajo la superficie de la roca, como larvas a punto de eclosionar. La mina no estaba vacía, estaba embarazada de algo que aún no mostraba su forma final. Hoy la boca de la mina está sellada con 3 metros de concreto, cruces de fierro soldadas y 7 candados. Los pobladores no se acercan de noche. Cuando la luna mengua, el viento trae un sonido que hiela la sangre. Arañazos lentos, pacientes, justo al otro lado del muro. Algunos juran haber visto una mano pálida, de dedos imposiblemente largos, tanteando la grieta más pequeña. No hay duda de que algo espera. El sello no se construyó para que nosotros no entremos. Se construyó con la esperanza desesperada de que aquello no termine de salir. Si alguna vez escuchas un rasguño en la roca, aléjate.
porque la mina de la muerte aún no ha soltado su último aliento.